Todo ha de ser perfecto. En la Nochebuena de 1891, Julia Conner y su amiga Sylvia Crown decoran la habitación de su hotel en Chicago. Cuelgan adornos en las ramas del árbol y envuelven regalos. Se supone que al siguiente día, Pearl, la hija de 8 años de Julia, tiene que pasar una bonita Navidad, en el sentido más falso de la palabra. Unas habitaciones más allá, todo debía ser perfecto también. El dueño del hotel está afilando cuchillos y preparando sierras y taladros. Hay un recipiente con cloroformo junto a una mesa con un paño de lino blanco. El dueño del hotel encandila a Julia Conner para llevarla a una de las muchas habitaciones que tiene para asesinar. Le tapa la cara con un paño empapado en cloroformo hasta que se queda inconsciente. Después droga a su hija Pearl. Cuando Sylvia Crow busca a sus amigas la mañana siguiente, Holmes le dice que se marcharon repentinamente. En realidad, Julia Conner yace despellejada como un conejo en las bóvedas del sótano del hotel. La policía no encuentra los restos de su hija Pearl hasta que no pasan años, cuando se revela el oscuro secreto de Holmes. Es la época de la Revolución Industrial y del auge de la ciudad de Chicago como sede de la Exposición Mundial. La metrópoli del lago Michigan, en el estado norteamericano de Illinois, es un imán para la gente que busca la modernidad o trabajo simplemente. En especial para las ingenuas jóvenes del campo. En los alrededores del matadero, donde se sacrifican al año hasta 14 millones de animales, Holmes hace lo mismo de manera sistemática. Mata como si estuviera en una cadena de producción. Se le atribuyen varios cientos de asesinatos. Esta es la historia del Hotel de la Muerte del falso médico Henry Howard Holmes. Probablemente el primer asesino en serie de Estados Unidos. Medical Crimes. Asesinos de Blanco. El podcast sobre crímenes médicos. Mi nombre es Angie Bonderace. Henry Holmes, el Hotel de la Muerte. El nacimiento del hotelero del terror. El 16 de mayo de 1860, Holmes nació bajo el nombre de Herman Webster Mudgett. Es el menor de 3 hermanos en una familia sencilla y humilde que vive en una granja de New Hampshire. Sus padres son estrictamente religiosos. Su padre mantiene a la familia a flote con varios trabajos. El pequeño Herman suele estar encerrado en el ático. También se dice que sufre maltrato en casa. En vez de jugar, el pequeño se dedicaba a desarrollar artilugios. Por ejemplo, inventó una máquina de ruidos para ahuyentar a los pájaros del campo. También cazaba animales que luego descuartizaba. En 1882, Herman Mudgett empezó a estudiar medicina en la Universidad de Michigan. El hombre, de 1,73 de altura, bigote cuidado y ojos azules, gusta mucho a las mujeres. A él también le entusiasman ellas, pero por una razón que veremos más adelante. En primer lugar, siente un entusiasmo monstruoso por la anatomía y empieza a robar cadáveres de los laboratorios de la universidad. Por lo menos, sus habilidades le permiten graduarse. Tras licenciarse, va trasladándose de ciudad en ciudad, trabajando en farmacias y hospitales. Como apenas gana dinero siendo médico del pueblo, también se dedica a vender libros a domicilio. Trabaja como guardia en un psiquiátrico e incluso durante un tiempo es director de una escuela. Y le gusta estafar a los seguros. Mata a personas y las hace parecer víctimas de accidentes, mutilando o quemando los cuerpos. Luego cobra las pólizas de los seguros de vida que había contratado previamente bajo un nombre falso. Así es como gana una pequeña fortuna.
Incluso los niños de su alrededor mueren o desaparecen misteriosamente. Se las arregla para librarse de cualquier sospecha con mentiras encantadoras. En 1886 tomó una decisión con graves consecuencias. Por temor a ser descubierto, abandonó su identidad civil y se cambió el nombre por Dr. Henry Howard Holmes. A partir de entonces, su nombre es tan falso como el doctorado que nunca obtuvo legalmente. El estafador decide buscar su fortuna en la prometedora metrópolis de Chicago. Viaje al futuro. Chicago, creada en 1830 por 25 colonos, a finales del siglo XIX es uno de los centros de la economía estadounidense y un enorme centro de transporte. Todas las líneas ferroviarias importantes llevan a Chicago. Los viajes en tren desde Nueva York a Chicago se describen como un viaje al futuro. Muchas industrias se instalan en Chicago y el procesamiento de la carne empieza a entrar en auge. Ni Nueva York tiene un distrito comercial tan grande. Los trenes elevados llevan al trabajo a la creciente clase media. Chicago se convierte en una ciudad cosmopolita en la que reina el capitalismo y una prosperidad sin precedentes. El escritor Mark Twain habla de la época como la Edad de Oro. 3/4 partes de la población es inmigrante. Muchos trabajan a cambio de una miseria. En Chicago también hay delincuencia, es una ciudad sin reglas. Henry Howard Holmes se construye una vida aquí, en la que deja morir a todos los demás. Rápidamente encuentra un trabajo en la farmacia del barrio de Englewood. Cuando el propietario muere repentinamente un mes más tarde, la viuda le vende la tienda a Holmes y luego desaparece sin dejar rastro. Se ha mudado a California para vivir con unos parientes, explica Holmes a los clientes asombrados. En 1887, un año después de su llegada a Chicago, Holmes, con los beneficios de la farmacia y varios préstamos bancarios, manda a construir en el barrio un complejo de apartamentos de 2 plantas. Para que nadie sospeche de la extraña construcción del inmueble, es él mismo quien diseña el edificio y, además, cambia de constructores regularmente. Solo Holmes sabe cómo va a ser la casa. El resultado es una estructura complicada, cuyo interior no cumple con lo que muestra la fachada. Crea un verdadero hotel del terror. The Castle, el castillo. El propietario se refiere al edificio, que luego gestionará como hotel, como su castillo. Tiene 30 habitaciones, el piso y la oficina de Holmes. Tiene montacargas y su propia red de gas y electricidad. Esto hace que sea un edificio más moderno que otros de la época. Se podría decir que era una forma primitiva de casa inteligente, si no fuera por su lado oscuro. Hay habitaciones en las que no se puede estar de pie, escaleras que no llevan a ninguna parte, habitaciones sin aire, laberintos, trampillas y un tobogán oculto que conecta la primera planta con el sótano. Allí, en el sótano, los constructores tuvieron que cavar pozos profundos. Hay una extraña mesa de hierro con muchas lámparas encima y un horno enorme que parece el de un crematorio. Y por último, pero no menos importante, el hotel tiene habitaciones a prueba de fuego y habitaciones insonorizadas que el propietario utiliza para matar. Para ello, Holmes acumula cloroformo. En su biografía, un farmacéutico declara: a veces le vendía 9-10 veces a la semana y cada vez mayores cantidades. A menudo le preguntaba para qué necesitaba el gas, pero no podía darme una respuesta que me convenciera.
Hay días que un fuerte olor a productos químicos recorre los pasillos de la casa. La policía recibe cada vez más denuncias de personas desaparecidas. Los padres preguntan desesperados a Holmes por el paradero de sus hijos. Pero nadie sospecha del propio hotelero. La época de los idealistas. En 1890 se anuncia que Chicago acogerá la Exposición Mundial de mayo a octubre de 1893. Durante 6 meses, las orillas del lago Michigan presentarán el mundo moderno. Se esperan 6.000 exposiciones. El kinetoscopio de Thomas Edison, una máquina para hacer chocolate, planchas eléctricas, aspiradoras, inodoros con cisterna y teléfonos. En solo 2 años se construye un centro de exposiciones sin parangón. Se levanta un enorme telón de fondo con una pintura de yeso artificial en vez de mármol. La ciudad blanca. Los canales fluyen entre los pomposos edificios. Las fuentes rocían agua a 30 metros de altura. La electricidad hace posible que se ponga en marcha el primer parque de atracciones con una noria. Cuando el 1 de mayo de 1893 el presidente Grover Cleveland acciona ceremoniosamente el interruptor dorado, la electricidad fluye y la exposición mundial cobra vida. También es la sentencia de muerte para muchas mujeres inocentes que vienen a visitar la ciudad. Entre los millones de huéspedes hay miles de mujeres solteras que buscan trabajo y necesitan un sitio donde vivir. Abandonan por primera vez el entorno rural y quieren experimentar la gran libertad. La época de la Exposición Mundial de Chicago es la época de los idealistas, y Holmes intuye su oportunidad de atraer aún más víctimas a su castillo. A partir de ahora pone a su casa el nombre de el Hotel de la Exposición Mundial. Provoca un verdadero baño de sangre. Las víctimas. Las mujeres solitarias siempre son bienvenidas en casa de Holmes. Pero a los hombres les dice que, lamentablemente, el hotel está completo. Cuando contrata como secretaria a la taquígrafa de Indiana, Emmeline Cigrand, sucumbe inmediatamente a su encanto. Le pide que se case con él, la lleva a una habitación del hotel y la deja para que se asfixie sin ventanas y sin aire. En el barrio de Englewood se conoce a Holmes como un hombre ocupado. Por eso no es extraño para nadie que contrate tantas secretarias. Después de Emmeline fue Emily Van Tassel y después Julia Conner y su hija Pearl. La Nochebuena anteriormente mencionada se convierte en su perdición. Finalmente conoce a Minnie Williams y a su hermana Nanny. La señorita Williams, sobrina de un reverendo de Nueva Orleans, es propietaria de un inmueble en Fort Worth, Texas, valorado en $60.000. Cuando en julio de 1893 llega a Chicago, Holmes le ofrece trabajo y se casa con ella. Solo Nanny, la hermana de Minnie, separa al hotelero de la fortuna de su esposa. Así que invita a Nanny a venir a Chicago para la Exposición Mundial. El 4 de julio visitan la feria, montan en góndola acompañados de un conjunto musical, se maravillan con los animales salvajes de África y con las bailarinas de la danza del vientre, escandalosas en aquella época. Por la noche admiran los fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia. La mañana siguiente, Holmes hace que Nanny escriba una carta a su familia. Tiene que escribir que quieren irse juntas de viaje a Río San Lorenzo. Luego le pide a Nanny que vaya a buscar un documento que ha dejado en otra habitación. La encierra en una de las habitaciones herméticas hasta que se asfixia. Después, Minnie sufre el mismo destino, mientras su familia cree que las dos hermanas están de viaje. Y así continúa.
Los asesinatos industrializados. Por las noches, Holmes se cuela en las habitaciones de los huéspedes y aturde a sus víctimas con gas o paños empapados en cloroformo. Después, transporta los cuerpos inconscientes hasta el sótano por el tobogán metálico. Los ata a la mesa de hierro y a veces les quita la piel mientras están vivos y los disecciona con un bisturí. Incluso tiene una sala de asesinatos a la que solo se puede acceder a través de una puerta tipo bóveda. Las paredes están cubiertas con gruesas placas de hierro. Holmes calienta esta sala hasta que sus invitados mueren por agotamiento. A otra habitación solo se puede acceder a través de la trampilla que hay en el techo, y ahí deja que sus víctimas se mueran de sed o inanición. O los mete en una de sus cámaras de gas y escucha sus últimos suspiros al otro lado de la puerta. Como muchas habitaciones están insonorizadas, los demás huéspedes del hotel no pueden escuchar los espeluznantes gritos. ¿Pero dónde pone todos los cadáveres? El ingenioso asesino también tiene una solución para ese problema en su fábrica de asesinatos. En el sentido más estricto de la palabra. Holmes arroja algunos cuerpos en fosas de cal viva en el sótano hasta que los restos se disuelven. Otros los quema en el horno, que en realidad está diseñado para fabricar placas de vidrio, pero tiene el tamaño perfecto para un humano. A veces, la tienda de la planta baja del hotel también alberga una oficina de patentes. Allí, escucha ideas de ingenieros e inventores que después adapta para utilizarlas como máquinas de matar. El horno de vidrio anteriormente mencionado fue idea de un inventor, al cual también hizo desaparecer sin miramientos. ¿Pero por qué? ¿Cómo se convirtió Holmes en una bestia? A Holmes le excitaba el control y el poder, pero en realidad no mata por placer. El dinero es principal motivo. En sus víctimas solo ve las fortunas que heredará. Hay veces en las que destripa los cadáveres maltratados y vende sus esqueletos a profesionales de la medicina y a universidades por 25 o 45 dólares. En todas estas crueles aventuras, siempre hay un hombre que ha permanecido fiel a Holmes desde que construyó el hotel. Su socio Benjamin Pitezel. Su violenta muerte ayudará más tarde a resolver los bestiales asesinatos de Holmes. El principio del fin. Cada vez aparecen más noticias en los periódicos de Illinois de chicas que visitan la exposición mundial y luego desaparecen sin dejar rastro. Cuando la exposición termina en octubre de 1893, el coto de caza de Holmes también desaparece. Tras meses de asesinatos, abandona Chicago. Los familiares de los desaparecidos buscan cada vez con más ahínco. Holmes huye a Filadelfia con su secuaz Benjamin Pitezel. Ambos planean estafar a una compañía de seguros, contratando una póliza de vida a nombre de Pitezel y fingiendo su muerte después. Pitezel se esconde y sustituyen su cuerpo por otro cadáver. Quieren dividir los $10,000 del seguro. Pero, ¿por qué dividirlo si Holmes puede quedarse con todo el dinero? Mata a Pitezel de una manera terrible y le desfigura la cara con quemaduras para que parezca un accidente. Más tarde admite que era algo que deseaba desde hace mucho. Que quede claro que había planeado su muerte desde el día que nos conocimos. Los agentes del seguro descubren que es un fraude gracias a un chivatazo. Holmes se había equivocado y había contado a sus nuevos conocidos las maquinaciones que tenía en la cabeza. En 1894 lo meten en prisión. Sin embargo, los investigadores no saben nada de su atroz pasado. Están preocupados por otra cuestión. ¿Dónde está Alice, Nellie y Howard?
Los hijos de Pitesel. Holmes siempre estaba con los niños. La búsqueda se convierte en sensación. Holmes sigue las noticias. Él cree que ha cubierto bien sus huellas, así que la búsqueda le parece hasta entretenida. Secuestró a los hijos de Pitesel antes de que lo enviaran a prisión. Pero Holmes afirma que no sabe nada al respecto. Después, el detective Frank Geyer escribe: Holmes tiende a adornar sus mentiras con floripondios e historias revestidas de adornos pomposos. Tras cientos de pistas, los investigadores llegan finalmente a las pruebas contra Holmes. En 1895 encuentran en el sótano de una casa de Toronto los cuerpos de Alice, de 15 años, y de su hermana Nellie, de 11. Su hermano Howard, de 8, también aparece muerto en una chimenea de la casa de un pequeño pueblo. La noticia acapara todas las portadas, y entonces surge la pregunta: ¿qué más habrá hecho Holmes? En julio de 1895, la policía entra en el Hotel de la Muerte de Chicago. A los oficiales les espera todo un espectáculo de horror. Además de todas las cámaras de tortura, la policía encuentra la mesa de disección del sótano, instrumentos con sangre y los pozos de cal, barriles de ácido y restos de cuerpos descompuestos. Con la ayuda de cabellos, huesos y trozos de ropa, se identifican más de 100 víctimas. Holmes es presentado como un asesino en serie. En la portada del Chicago Tribune, unas letras grandes: la fábrica de asesinatos. Otros periódicos se encargaron de difundir la historia por todo el país. Así que la historia también llegó hasta la celda de Holmes en Filadelfia. Antes de su condena, en noviembre de 1895, confiesa algunos crímenes. Creo que es el momento adecuado para confesar los 27 asesinatos. Negarlo es una tontería, escribe Holmes. En realidad, el total de asesinatos pudo haber sido más de 200. Finalmente, condenan a Holmes a morir en la horca. Los guardias de la prisión lloran el día de la ejecución. El asesino impostor les ha cautivado con su encanto postizo, pero no muestra ningún arrepentimiento, ni siquiera ante la muerte. Sus últimas palabras fueron: nací con el diablo dentro. No había nada que pudiera hacer para evitar convertirme en asesino. No es más de lo que un poeta puede hacer contra esa musa que lo seduce al cantar. El diablo estaba al lado de la cama en la que me trajeron al mundo y ha estado conmigo desde entonces. El 7 de mayo de 1896, 9 días antes de cumplir 36 años, a las 10:12, ejecutan a Henry Howard Holmes en Filadelfia. Su lucha contra la muerte dura 15 minutos. Para entonces, su World's Fair Hotel ya era historia. Se incendió unos meses antes de su ejecución. La policía tiene la sospecha de que fue provocado. Al fin y al cabo, la fábrica de asesinatos no encajaba en la idea de la nueva edad de oro. Actualmente hay una oficina de correos en el antiguo Hotel de la Muerte, en la esquina de la calle Wallace con la 63. Pero aquí no acaba la historia. ¿Es posible que otro preso fuera ejecutado en lugar de Holmes? ¿Y si Holmes huyó a Sudamérica o incluso se fue a Londres para seguir asesinando bajo el nombre de Jack el Destripador? Jeff Madgett, su tataranieto, quiere que se aclare el asunto y que se acaben los rumores. Deja que exhumen a Holmes en 2017. Una muestra de ADN de un diente demuestra que el cadáver del cementerio cercano a Filadelfia es efectivamente el del primer asesino en serie de Estados Unidos. Henry Howard Holmes no se libró de su ejecución. Grantham, en el condado inglés de Lincolnshire, es la ciudad natal de Margaret Thatcher y donde se formó Isaac Newton.
Podemos imaginarnos los rosales bien cuidados en las entradas de las casas y a la gente tomando el té a las 5 de la tarde. Pero a principios de los 90 fue el escenario de una serie de espantosos asesinatos de niños. En marzo de 1991 ingresan por una infección en el pecho a Paul Crampton, un bebé de 5 meses, en el hospital Grantham y Kesteven. El personal rápidamente tranquiliza a los padres del niño. Les explican que el bebé está en la sala 4 y que está en buenas manos. El personal envía a casa a David Crampton y su esposa. Horas después, el estado del pequeño Paul empeora de manera drástica. El doctor Charit Nanayakara, el pediatra de guardia, se encuentra al bebé ausente y está pálido. Las gotas de sudor cubren su cuerpo. Parece estar inexplicablemente débil, exangüe, como un mero peluche. Está sufriendo un shock hipoglucémico. La bajada de azúcar en sangre provoca una pérdida repentina de conciencia. El pediatra le administra suero glucosado y el estado de salud del pequeño vuelve a estabilizarse. Cuando los padres regresan al hospital, una enfermera sostiene al bebé pálido en sus brazos. David Crampton, angustiado, se culpa a sí mismo y se cuestiona la causa de la repentina hipoglucemia. El personal del hospital no lo entiende. Nadie sabe qué le pasa a Paul. Aunque no es la primera vez que pasa esto en el pabellón 4. Esta es la historia del ángel de la muerte, Beverly Allitt. En la primavera de 1991, la enfermera asesinó a 4 niños y causó graves daños corporales en otros 9. Medical Crimes. Asesinos de blanco. El podcast sobre crímenes médicos. Mi nombre es Angie Bonderace. Beverly Allitt, la enfermera que asesinaba niños. Little child, come unto me. Ven conmigo, pequeño. Es el epitafio de una lápida blanca de Lincolnshire. Corresponde a la tumba de Liam Taylor. El 23 de febrero de 1991 muere en los brazos de su padre con solo 7 semanas de vida. El pequeño es la primera víctima de los niños que mueren en extrañas condiciones en el pabellón número 4 del hospital de Graham. La dulce enfermera pediátrica Mary Reed recuerda: era invierno y es bastante normal que los niños se enfermen en esa época. Aún así, ese año fue peor de lo habitual. El número de incidentes fue desorbitado. A Liam Taylor lo ingresan por una infección respiratoria leve que se agrava rápidamente. El doctor Nanayakara está preocupado. Horas más tarde, el bebé entra en parada cardiorrespiratoria y circulatoria de manera inesperada. 2 semanas después, Timothy Hardwick, un chico con múltiples discapacidades, ingresa en el pabellón 4 tras sufrir un ataque epiléptico. Mary Reed le pide a una enfermera joven e inexperta que cuide del chico de 11 años hasta que ella termine su ronda de medicación. En ausencia de Reed, Timothy se pone azul de repente y no puede respirar. El equipo médico de emergencias intenta reanimarlo. A las 6:15, el niño de pelo rubio ceniza y ojos traviesos fallece. La enfermera Reed piensa: los niños con discapacidades suelen tener menos esperanza de vida y son propensos a pillar infecciones. No es tan raro. 5 días más tarde, Kaylee Desmond, de 15 meses, sufre 2 paradas cardiorrespiratorias. Los médicos no pueden determinar la causa y la trasladan al hospital de Nottingham, donde se recupera rápidamente. Poco después, la familia Crampton lleva a la clínica a su hijo Paul, de 5 meses.
Tras sufrir la hipoglucemia, se recupera gracias al suero glucosado. Los padres respiran aliviados, hasta que le cambian el suero y Paul vuelve a sufrir otro shock. Tienen que reanimar al bebé. El pequeño Paul sobrevive de nuevo. 3 días más tarde, los médicos quieren enviarlo a casa porque su estado de salud ha mejorado. Mientras preparan los papeles del alta, David, el padre, está comiendo algo en la cafetería cuando de repente Paul sufre un tercer ataque. Los médicos deciden trasladarlo a otro hospital. La enfermera inexperta, que ha estado a cargo del niño, muy tranquila, ofrece una alternativa. Se ofrece a ir en la ambulancia con el pequeño paciente y sus padres. Trasladan al bebé al Hospital Queen's de Nottingham, donde se recupera rápidamente. El personal del pabellón 4 del Hospital Grantham está desconcertado por el creciente número de incidentes. 4 niños con paradas cardiorrespiratorias y 2 de ellas con resultados fatales, y en solo 4 semanas. ¿A qué se deben tantas urgencias en los pacientes más jóvenes? Siempre se hace lo que se puede. Hay veces que no es suficiente y el niño muere. Eso siempre es difícil. Intenta explicar Mary Reed, que tiene muchos años de experiencia a sus espaldas. Su nueva y joven compañera, Beverly Allitt, tiene la mala suerte de estar cada vez que sucede algún incidente. Dadas las coincidencias, los compañeros se compadecen de ella. Siempre al servicio donde sea. Pero, ¿es realmente coincidencia? ¿Mala suerte? ¿Y quién es Beverly Allitt, a la que nadie cree capaz de haber hecho algo malo o de ser una asesina a sangre fría? La fabuladora. Beverly Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en Corby Glen. En el pueblo, situado entre los condados de Lincolnshire y Leicestershire, todo el mundo se conoce. Las casas de ladrillo están rodeadas de bosques y campos y para acceder a él hay que pasar por sinuosas carreteras, muchas de ellas centenarias. Beverly, de constitución ancha y con apenas talento, es la segunda mayor de 4 hermanos y necesita atención desde una edad temprana. Sus amigos la llaman la fabuladora, porque siempre se inventa historias. Hay veces que Beverly aparece con vendas o con una escayola en el brazo. Siempre se hace daño y va al hospital más a menudo que los otros niños. O quizás se hace daño ella misma a propósito para ser el centro de atención. Su historial médico de 1985 es el de una persona con problemas mentales propensa a autolesionarse. Aparte de eso, Beverly es una niña normal del pueblo. Sin embargo, y a diferencia de su hermana mayor, Donna, Beverly no va a bachillerato. En su lugar, comienza un ciclo de enfermería. Mientras estudia, también trabaja en el bar del pueblo, el Fighting Cocks, donde conoce a Steve Biggs, su novio y posterior prometido. La relación no es ni mucho menos la historia de un amor adolescente. Se rumorea que Beverly humilla y agrede a su novio. En las fotos de la época, la joven aparece con el pelo corto y apenas se muestra con una sonrisa. Las comisuras de sus labios están hacia abajo y hay algo despectivo en su mirada. Durante su periodo de formación para convertirse en enfermera, se dan extraños incidentes en el alojamiento del aprendiz. En la nevera hay excrementos y las cortinas de la cocina arden. Pero nadie relaciona estos hechos con Beverly Allitt. No suele ir a clase porque siempre tiene gripe o lesiones menores. A veces se enjuaga la boca con agua caliente antes de tomarse la temperatura, o se inyecta agua en sus propios pechos para que uno sea más grande que otro. Siempre tiene alguna excusa para no ir. Entre 1988 y 1990 acumula un total de 160 días de ausencia por enfermedad. ¿Pero qué le pasa realmente a esta chica de campo? ¿Su comportamiento se debe a una enfermedad mental rara? Más tarde,
Se le denominará síndrome de Munchausen por poder. El comportamiento autolesivo y la creación deliberada de síntomas físicos o psicológicos son los rasgos distintivos de este trastorno. La razón, la excesiva necesidad de atención. A las personas que lo sufren se les suele llamar asaltadores de hospitales. Ansían la compasión de médicos y familiares. Si un médico les dice que no tienen nada, van a otro, y a otro, y a otro. Beverly Allitt apenas aprueba alguno de sus exámenes finales. Se le deniega la formación para ser enfermera pediátrica, alegando que no tiene experiencia en el trato con niños. También la rechazan en algunos hospitales, pero finalmente encuentra trabajo en el Hospital Graham y Stephen, porque hace falta personal. El 4 de diciembre de 1990 la contratan en el pabellón 4 a pesar de su poca cualificación. El escenario de una serie de asesinatos. El viejo Hospital Graham, con su frondosa entrada circular, es el lugar al que acudir para casos que no suponen una amenaza, como huesos rotos o apendicitis. El 18 de febrero de 1991, permiten a Beverly Allitt incorporarse a sus funciones como enfermera sin haber comprobado sus antecedentes. En pediatría es donde hay más escasez de especialistas. El personal de enfermería adora la sección de pediatría. Decoran los pasillos y las habitaciones con cuadros de payasos y cortinas estampadas. Beverly llega con ganas de aprender y justo a tiempo para cubrir al personal que no da abasto. Es entonces cuando ocurren las trágicas muertes de los niños. El primero es Liam Taylor, de 7 semanas, que ingresa el 21 de febrero de 1991 con tos, sibilancias y los ojos pegados. Detectan la neumonía al hacerle una radiografía en el tórax y rápidamente le administran antibióticos. 2 días después, tras parecer que se recupera sin problemas, Liam sufre un colapso cardiovascular. Pese a estar conectado a dispositivos que controlan su respiración y su nivel de oxígeno, los médicos no reciben ningún aviso automático. Es la enfermera Allitt quien les avisa personalmente. El pequeño Liam no reacciona a los intentos de reanimación y muere. El personal queda descolocado por la dramática recaída de Liam. ¿Qué lo ha causado? ¿Hay un nuevo germen en el hospital o han sido circunstancias desafortunadas y ya está? ¿Por qué no sonó la alarma a tiempo? En la autopsia del pequeño, la única anomalía que encontraron fue el hígado inflamado. Está repleto de glucógeno, es decir, azúcar de reserva, lo que indica que al bebé se le administró insulina. Más tarde, en un documental de televisión, el Dr. Nanayakara hablará sobre la base profesional de la confianza entre el personal. Si se pierde la confianza, se derrumba el sistema. Pero hasta que eso ocurre, otros niños sufren ataques similares. El 1 de abril de 1991, ingresa en el pabellón 4 Becky Phillips, una bebé de 9 semanas que nació prematura. Tiene gastroenteritis y queda al cuidado de la enfermera Beverly. Cuando se recupera de la infección intestinal, los médicos mandan a la pequeña a casa. Al llegar, sufre un ataque y los padres la llevan de vuelta al hospital. Aunque es demasiado tarde, Becky no sobrevive. El 5 de abril de 1991 muere. Los médicos están preocupados por si lo que le ha causado la muerte a Becky afecta también a su hermana gemela Katie. Para descartar una infección, ingresan también a Katie en el hospital para tenerla bajo control. Sufre una parada cardiorrespiratoria, pero gracias a la enfermera Beverly Allitt pueden reanimarla a tiempo y trasladarla al Hospital Queens. Pero tiene secuelas, parálisis y daños cerebrales.
Lo que nadie sospecha en ese momento es que Alit envenenó a Becky Phillips con una sobredosis de insulina. A Katie Phillips, su hermana gemela, la intentó matar 4 veces en las pocas horas que estuvo allí. La intentó asfixiar y le puso inyecciones de insulina y potasio. Los padres están inmensamente agradecidos con Beverly y Alit por hacer que no perdieran a sus 2 hijas. Por eso, le piden a la enfermera que sea la madrina de Katie. Mientras tanto, la seguridad en el hospital se incrementa para que el público no pierda la confianza. Sin embargo, no informan a la policía de la situación. Nadie sospecha nada. El problema de los asesinatos en un hospital es que la escena del crimen puede ser estéril inmediatamente. Los cuerpos de los niños se meten en bolsas y se llevan fuera del hospital. Después es el turno del equipo de limpieza que friega y desinfecta todo, para que no queden rastros. Excepto la sangre de Paul Crampton, de 5 meses. Tras sus 3 inesperados colapsos, se envía una muestra de sangre al laboratorio de la Universidad de Cardiff. El análisis muestra que su nivel de insulina en sangre es 50 veces mayor al de lo normal. ¿Acaso está mal la muestra? ¿Tenía un tumor pancreático benigno? ¿Un insulinoma? Esto es muy extraño. Las anomalías en el páncreas se suelen producir casi exclusivamente en los niños. Provocan una liberación excesiva de insulina, lo que hace que haya un descenso en los niveles de glucosa en sangre y, en los peores casos, un shock hipoglucémico. Sin embargo, en el Hospital Grantham no indagan más en el asunto, si al final el pequeño Liam se ha recuperado. Nadie sospecha nada tampoco cuando en las 2 semanas siguientes a más niños se les baja el nivel de azúcar en sangre. ¿Qué persona o enfermera que trabaje en pediatría le haría algo así a un niño? Para Mary Reed, una enfermera con experiencia, es impensable que esto pase, tal y como declara posteriormente en varias revistas. No sabe que el peor día de su vida laboral está por llegar. El 22 de abril de 1991, ingresan a Claire Peck, de 15 meses, tras un ataque de asma. La niña acude regularmente al pabellón número 4, ya que padece problemas respiratorios crónicos y ya se ha encariñado de la enfermera Reed. El médico la conecta a un respirador y sale de la habitación para hablar con los padres. Beverly Alit se queda a cargo de la niña, que de repente sufre una parada cardiorrespiratoria. Alit da la voz de alarma y consiguen reanimar al bebé. Poco después se repite el incidente. Esta vez los intentos de animación no resultan tan fructuosos. Paro cardíaco. Claire Peck es la 4ª niña en 2 meses que muere en el pabellón número 4. A las 20:45, media hora después de su muerte, le extraen sangre a Claire. La sangre contiene niveles altos de insulina. ¿Es una consecuencia de la medicación para el asma? Después de todo, la aminofilina y el salbutamol estimulan la secreción de insulina. También encuentran residuos de lidocaína, un anestésico local utilizado para tratar las arritmias cardíacas. Sin embargo, al bebé nunca se le recetó esto. Tiene que haber alguna explicación. El personal está desconcertado. El Hospital Queen's de Nottingham también se preocupa por el elevado número de niños que les derivan desde el Hospital Grantham para que reciban atención especializada. Normalmente suelen ser 2 o 3 niños graves al año. Ahora han mandado más del doble en 8 semanas. Pero solo llaman a la policía cuando Kaylee Desmond, de 15 meses, está a punto de morir. El 30 de abril de 1991, el detective Stuart Clifton recibe una llamada. Por lo visto, alguien le había inyectado aire a Kaylee, provocándole así un colapso pulmonar y 2 paros cardíacos. A los pocos días, interrogan a los pediatras el Dr. Nanayakara y el Dr. Porter. Además de la policía, también llaman a un perito, el profesor David Hull.
Mientras la prensa espera a las afueras del hospital, el profesor Hull informa a la policía de 3 casos sospechosos. Uno de ellos es el de Paul Crampton. El detective Clifton investiga. Pero los interrogatorios al personal del hospital no hacen que la investigación avance. No encuentran anomalías. Ni siquiera cuando el 7 de mayo interrogan a Beverly Allitt. Al fin y al cabo, es una mentirosa compulsiva. Al detective Clifton le desconciertan los problemas con la insulina. El 15 de mayo de 1991, llaman al profesor Vincent Marks. Es patólogo y experto en insulina en la Universidad de Surrey y es la persona que puede ayudar a interpretar los sospechosos resultados del laboratorio. ¿Podrían haber utilizado la insulina como arma homicida? De todos modos, el profesor Marks recomienda realizarle más pruebas a las muestras de plasma que se tomaron a las distintas víctimas. Todavía guardan las muestras en el hospital. Entre ellas, la muestra de sangre de Paul Crampton, que examinan por segunda vez. Pero esta vez la examina el profesor Marks. Resulta que el nivel de insulina no es de 500 milimoles litro, como se creía en un principio, sino 50 veces mayor. 47.000 milimoles litro. Jamás se había medido un nivel de azúcar tan alto. La diferencia de valores se debe a la máquina de análisis de sangre de la Universidad de Cardiff, donde realizaron el primer análisis de la sangre, que está ajustada a un valor máximo de 500 milimoles litro. Por lo que no se pudo determinar el nivel real de insulina en sangre de Paul Crampton. El profesor Marks, al ver los resultados exorbitantes del nuevo análisis, asume que al niño le han inyectado esa insulina. ¿Pero quién? La farmacia del hospital abastece las salas según las necesidades. Las llaves de todos los frigoríficos de insulina del hospital son iguales. Pero falta la llave del pabellón 4. Y la última en cogerla fue Beverly Allitt, aunque ella le diga al detective Clifton que se la dio a otra enfermera. Entretanto, el profesor Marks analiza las muestras de sangre de los otros niños. Descubre que no solo la sangre de Paul Crampton contiene esos niveles de insulina. Al examinar la sangre de Becky Phillips, encuentra 9.000 milimoles litro de insulina. Marks también encuentra los altos niveles de potasio y lidocaína. La investigación policial se extiende. El detective Clifton elabora un gráfico para mostrar cuándo ha sufrido ataques cada niño y quién estaba de guardia en ese momento. Había muchas coincidencias entre los turnos de guardia de Beverly Allitt y los incidentes inesperados de 13 niños. Beverly Allitt estuvo a solas con cada uno de los niños que sufrió daños. Entonces, ¿ha sido una enfermera quien les ha provocado esto a los niños? Los compañeros están estupefactos. Creen que Beverly es una buena enfermera a la que se le está echando la culpa para así, por fin, tener una explicación de lo sucedido. Pero para la policía, Beverly Allitt es la principal sospechosa. El 21 de mayo de 1991, a las 7 de la mañana, la detienen en su domicilio. ¿El motivo? El robo de la llave de la nevera de insulina y el intento de asesinato de Paul Crampton. A pesar de la grave acusación, Allitt mantiene la compostura durante las varias horas que dura el interrogatorio y no parece estar nerviosa en absoluto. Ella no admite nada, pero niega toda la culpa. ¿Cree que pueden demostrar su culpabilidad? La policía no tiene pruebas suficientes. Al registrar la casa, solo encuentran una jeringuilla y unas cuantas páginas del libro de responsabilidades del pabellón número 4. El equipo de investigadores deja libre a la sospechosa, pero la investigación continúa. Pasan meses hasta que las pruebas son lo bastante sólidas como para acusar a Beverly Allitt de asesinato. El shock de la verdad.
El interés público va creciendo a medida que la investigación se va desarrollando. Pero los padres de las víctimas reaccionan de una manera que no esperaban. Están contra la policía. Una familia incluso contrata a un detective privado para que investigue a los agentes. ¿La policía y el hospital se la quieren jugar a Beverly Allitt? ¿Es un mero peón para cerrar el caso lo antes posible y evitar más jaleo? Hace tiempo que Allitt fue suspendida de sus funciones por ser la principal sospechosa. Casualmente, no se producen más incidentes en el hospital durante su ausencia. Pero sí que se producen en el nuevo hogar de Beverly Allitt, que se muda con la familia de su amiga Tracy Jobson. Mientras están de visita por el mercado, Jonathan, de 14 años, se desploma repentinamente. Su nivel de azúcar en sangre es demasiado bajo. Antes de salir, el chico se había bebido un zumo que Beverly le había preparado. Eileen Jobson informa a la policía y detienen de nuevo a Beverly. Se descubrió que el zumo contenía glibenclamida, un reductor de azúcar en sangre. El informe pericial preliminar que ha redactado el profesor Marks sobre los incidentes en el hospital tiene 28 páginas. Y solo con los casos de Claire Peck, Becky Phillips, Liam Taylor y el afortunado Paul Crampton, que salió ileso, la cantidad total de documentación del caso ocupa más de 2 metros de espacio en las estanterías. En noviembre de 1991, acusan formalmente a Beverly Allitt. La acusación incluye un total de 26 cargos. Entre otras cosas, 4 cargos de asesinato, 8 cargos de intento de asesinato y un cargo de agresión con agravantes. Allitt no tiene ninguna reacción ante el tribunal y se declara inocente. ¿Es su serenidad? ¿O tiene algún trastorno mental que la hace parecer más fría? Parece que está en otro mundo. ¿No tiene capacidad moral o racional? ¿O por qué no ve o no quiere ver la gravedad de la situación? Al final del primer día de juicio, Beverly Allitt regresa a su celda de la prisión de Wakefield. Tiene que estar allí 15 meses. La detenida come tranquila y después se duerme plácidamente. A la mañana siguiente incluso hay que despertarla para que vuelva a presentarse al juicio. Durante el juicio, la acusada se ausenta frecuentemente por estar enferma. La enfermera, que antes era corpulenta, está perdiendo mucho peso. Se rumorea que intentó quitarse la vida mediante inanición. Finalmente, en mayo de 1993, por el peso de las pruebas, Beverly Allitt es declarada culpable de todos los cargos por el Tribunal Real de Nottingham. Se ha demostrado que es la única que siempre estuvo presente durante los incidentes investigados en el pabellón número 4. Se quedaba a solas con las víctimas y les inyectaba insulina para inducir a la hipoglucemia, o administraba potasio para provocar un paro cardíaco. También inyectaba aire en las venas para provocar un colapso pulmonar. El tribunal condena a Allitt, que sigue sin mostrar remordimiento o arrepentimiento, a 13 cadenas perpetuas por 4 cargos de asesinato y 9 intentos de asesinato. Debía cumplir condena en un hospital psiquiátrico. Beverly Allitt, conocida como el ángel de la muerte por la prensa, es una asesina convicta de bebés con solo 24 años. Las víctimas y lo que aún queda. La enfermera Mary Reed se marcha de Gran Bretaña tras escuchar el terrible veredicto y decide construir una nueva vida en Nueva Zelanda con su marido. Todavía la atormenta el sentimiento de culpa. Los padres de las víctimas de Allitt reciben una indemnización por el dolor y el sufrimiento causado. La familia Phillips recibe cerca de 2 millones de libras para mantener a Katie, la hermana gemela de Becky. Aunque eso no compensa el dolor. Sharon Desmond, la madre de Kaylee Desmond, que cuando sufrió el ataque tenía 15 meses, relata: «Llevas al niño al hospital y crees que no va a haber un sitio mejor.
Las familias de las víctimas de Alit no podrán superar nunca lo que les hizo esta mujer. Kaylee toma antidepresivos para tratar la ansiedad. Teme que Alit vuelva a por ella. Pero eso nunca pasará. Beverly Alit, que mató a 4 niños para ser el centro de atención, cumple condena en el Rampton Secure Hospital, un hospital de alta seguridad para delincuentes con enfermedades mentales. Los médicos decidieron que era peligrosa hasta para ella misma. Desde entonces, Alit ha admitido por escrito todos los delitos por los que fue condenada. Sin embargo, hasta la fecha, no ha explicado los motivos. Medical Crimes, Asesinos de Blanco, es un podcast de Podimo producido por Bose Park Productions. Autora, Sonia Kopitz. Editora, Caroline Köhler. Productora, Sue Holder. Montaje y diseño de sonido, Fabio Lautenschläger y Pascal Mocroche. Narradora, Antje von der Ahe. Narradora versión española, Diana Torres Orts. Dirección versión española, Juan Morali. Es un domingo bastante tranquilo y el taxista Naresh Verma está de buen humor. Su nombre significa el rey o el gobernador. Es justamente lo que siente Naresh. Acaban de llamarlo para un servicio muy lucrativo. Un cliente quiere ir desde Gurgaon, en el norte de India, hasta la estación de autobuses de la ciudad de Bareilly, en Uttar Pradesh, 290 kilómetros. Unas 5 horas de viaje por 1.200 rupias, calcula el taxista. Es el equivalente a 17 euros, pero es mucho dinero para los estándares indios. Naresh se frota las manos, contento, aunque se alegra demasiado pronto, como después veremos. Coge los documentos del vehículo, se despide de su sobrino Sanjay y sale de casa. Ese día, el 3 de febrero de 2002, sobre las 10 de la mañana, Naresh Verma y su vehículo desaparecen en Gurgaon. Nunca más se le vuelve a ver. Medical Crimes, Asesinos de Blanco, el podcast sobre crímenes médicos. Mi nombre es Antje von der Ahe. Devendra Sharma, el alimentador de cocodrilos. Durante los siguientes días, Ram Niwas, su hermano, lo busca por todas partes en Gurgaon, ciudad satélite de la metrópoli de Delhi, donde se le vio por última vez. También lo busca en la propia Delhi, en Ghaziabad, en la ciudad industrial de Noida, en Meerut, en Bareilly, y también lo busca durante su camino de vuelta a casa. Un esfuerzo en vano. No hay pistas sobre el paradero de su hermano. Tampoco hay rastros del vehículo. El Tata Sumo blanco es un SUV de uno de los mayores fabricantes de coches de la India y se acumulan en masa por todas las carreteras del país. 2 días después de la desaparición de Naresh Verma, su hermano presenta una denuncia en una comisaría de Gurgaon. El 5 de febrero, el hermano, desesperado, sospecha que alguien pidió el taxi y le hizo algo al pagar. Han podido secuestrarlo o incluso asesinarlo. ¿Habrá sido el último cliente que contactó con su hermano?
El sobrino del taxista desaparecido vio claramente al cliente que contrató los servicios del taxista. Un hombre de complexión fuerte y estatura media de unos 40 o 45 años. Llevaba un traje azul oscuro, una camisa blanca y una corbata roja. También tenía gafas y bigote. Con esta descripción hacen un boceto. En otra ubicación, el 28 de marzo de 2002, los agentes de la comisaría de Shoro, en Uttar Pradesh, reciben el aviso de una banda de 4 ladrones que se dedican a robar coches. La policía detiene a un chico que conducía un jeep robado y con una matrícula falsa. Lo detienen y lo interrogan. Revela el nombre de todos sus cómplices y la ubicación de otros vehículos que han robado. Entre ellos hay un Tata Sumo. El número de matrícula coincide con el Tata Sumo que conducía Naresh Kumar Verma ese 3 de febrero de 2002. Pero no hay rastro del conductor. Detienen también a los cómplices del ladrón de coches y entre ellos un tal Devendra Sharma. Por una confesión que hace, lo vinculan con la desaparición de Naresh Verma y su taxi. Confiesa que tiene escondida la ropa, la cartilla del banco y el carné de conducir del desaparecido a orillas del río Hazara. En efecto, en el lugar descrito, los agentes encuentran la camisa y los pantalones del taxista. También el carné de conducir y la cartilla. Al final, Devendra Sharma confiesa haber estrangulado al taxista y haber arrojado su cuerpo al río. Al río que está repleto de cocodrilos. Del cuerpo de Naresh Verma no queda nada. Este es solo uno de sus muchos actos atroces. Viaje al pasado. La carrera criminal de Devendra Sharma comienza a principios de los 90. Vende bombonas falsas de gas, pero no le parece lo suficientemente lucrativo, así que se dedica al tráfico ilegal de órganos. Los crímenes se vuelven aún más escalofriantes. Junto a sus cómplices diseña un plan de asesinatos. Llaman a los taxis, matan a los conductores en lugares alejados, y sus vehículos los venden por lo que sería el equivalente a 230 euros. Esta es la historia del Dr. Devendra Sharma, un asesino en serie conocido por los medios de comunicación indios como el Doctor Muerte. Se dice que mató a más de 50 personas y que con sus cuerpos alimentó a los cocodrilos. ¿Quién es el Doctor Muerte? En 1984, Devendra Sharma, procedente de la aldea de Puraini, en el distrito de Aligarh, al sureste de Delhi, se licencia en medicina y cirugía. Tras eso, dirige su propia clínica en Bandipur, Jaipur, a la que llama Janta Hospital and Diagnostics, y en la que trabaja 11 años. Como médico lleva una vida privilegiada. Sin embargo, en 1994, 12 años después de su primer matrimonio, el joven sufre un revés financiero. Pierde lo que serían 125.000 euros al invertir en un comerciante de gas. La empresa cierra y desaparece, también el dinero de Sharma. Un año más tarde, el médico se desvía del camino. En su angustia, funda su propia empresa falsa. En India hay muchos proveedores de gas doméstico para cocinar, la mayoría de petróleo líquido. Constantemente se advierte de la existencia de estafadores que se hacen pasar por proveedores de gas y exigen dinero a los ciudadanos incautos mediante páginas web falsas, cartas y correos electrónicos. O roban bombonas de gas y las venden por el equivalente a 35 euros. India es un país pobre. Todo lo que se pueda convertir en dinero, mejor.
Durante este periodo, Sharma conoce a una banda de asaltantes de carreteras que le roban la gasolina a camioneros y venden coches que roban, o al menos algunos de ellos. Después de 1 año y medio traficando con bombonas de gas robadas, detienen a Sharma. Lo detienen, pero poco después queda en libertad bajo fianza. En 2001 crea otra nueva empresa falsa de gas, lo vuelven a detener y le cierran la empresa. ¿Qué demonios estaba pensando al hacer eso? De todos modos, el negocio del gas no le resulta muy lucrativo. A partir de entonces, Sharma no rehúye de la integridad física de sus iguales. A partir de ahora, Devendra Sharma se implica en el tráfico ilegal de órganos que florece en la India. El gran mercado de órganos. Un riñón por dinero. Lo que parece algo insólito para nosotros, para la población india que es pobre, es algo frecuente. Para conseguir dinero rápidamente, venden sus riñones. La mayoría son personas que necesitan rupias urgentemente porque han perdido todo lo que tenían por un tsunami. O porque no pueden pagar las facturas del hospital de otra manera. O familias que tienen que pagar la dote de su hija después de haberse casado y se ven obligados a vender los órganos de varios miembros de la familia. O simplemente son pescadores y agricultores que no tienen ingresos fijos. En la India, un jornalero gana lo que serían 3 euros al día. En el mercado negro, le pagan por uno de sus riñones 1.250 euros. Aunque bueno, no todo el mundo sale de la pobreza. A muchos se les promete una cantidad mucho mayor antes de operarlos. A otros donantes se les estafa con el pago después de la operación. La mafia que se dedica a los órganos no tiene escrúpulos y no se priva de los trucos más despiadados. Por ejemplo, les hacen creer a los donantes que el riñón que le extirpan va a volver a crecer. Algunos incluso enferman de las complicaciones que puede acarrear dicha cirugía, como las infecciones o los problemas que pueden tener con la cicatriz. Por no hablar del riesgo de hipertensión arterial y del peligro que existe al tener un solo riñón que puede enfermar y necesitar diálisis. Al fin y al cabo, el propio donante puede acabar necesitando un nuevo órgano. Obviamente, los que realizan estas operaciones no cubren los costes o cuidados posteriores. Como la mayoría de los donantes no tienen seguro médico, no reciben ni atención sanitaria ni una atención adecuada tras la intervención. Se calcula que cada año la India vende más de 1.000 riñones a otros países, aunque probablemente el número de casos que no se han denunciado sea mayor. Desde 1994, el gobierno indio intenta regular por ley el trasplante de órganos. Los expertos son los que se encargan de aprobar cada asignación de órganos. Sin embargo, no se puede demostrar tan fácilmente que un órgano donado haya sido extraído de manera legal o ilegal. Así que el gran mercado de órganos sigue creciendo. Y ahora Devendra Sharma es cómplice de ello. Es miembro de un equipo ilegal de trasplantes de riñón. Opera con ayuda de intermediarios y otros médicos en Jaipur, Balakbarg y Gurgaon. Esto lo incluye en el escándalo con los riñones que rodea al conocido doctor Amit Kumar, más conocido bajo los seudónimos de Dr. Santosh Raut o Dr. Amit Raut. Él y sus socios camelan a los ciudadanos más pobres de Uttar Pradesh, uno de los estados con menos dinero de la India, con el pretexto de un trabajo. Entonces les ofrecen 30.000 rupias por uno de sus riñones, unos 340 euros. A los que se niegan, los drogan y los operan a la fuerza. Los riñones se venden después a pacientes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Arabia Saudí o Grecia. El 7 de febrero de 2008, detienen a Amit Kumar en Nepal. Se le acusa de haber realizado 600 trasplantes ilegales de riñones.
Sin embargo, él niega cualquier implicación. El escándalo de los riñones implica varios miles de millones de rupias en total, es decir, una suma de decenas de millones de euros. Después, Devendra Sharma, durante un interrogatorio, admite que él mismo había participado en más de 125 trasplantes de riñón ilegales entre 1994 y 2004. Recibe unos 7.000 euros por riñón. Los crímenes se vuelven aún más horribles. Sharma comienza a asesinar. Él y una banda de cómplices llaman a los taxis y matan a sus conductores en lugares recónditos. Arrojan los cadáveres al río Hazara, que está lleno de cocodrilos. Todo esto para poder vender los coches enteros o por piezas. En el mercado negro de Kashgani y Meerut ganan entre 230 y 280 euros por cada vehículo. Ese es el precio de una vida humana para Devendra Sharma. En 2004, finalmente pillan al Dr. Sharma en Gurgaon, Uttar Pradesh, y tras varios juicios lo condenan a cadena perpetua. Por ejemplo, por el asesinato del taxista Kamal Singh en Palwal, que cometió en 2002. También por el asesinato de un taxista en Jaipur, Rajasthan. En marzo de 2007, acusan a Sharma de otros 21 asesinatos. El caso de Naresh Verma también va a juicio. Ante el tribunal de Gurgaon se establece que la policía no fue especialmente minuciosa en la búsqueda del desaparecido. 2 años y medio después de que se denunciara la desaparición de Naresh Verma, el hermano del taxista desaparecido lee en el periódico que han detenido a varios ladrones de coches en Uttar Pradesh. Durante 2 años y medio, el Tata Sumo blanco permanece en el aparcamiento de una comisaría situada a 200 kilómetros de distancia antes de que se establezca una conexión con la denuncia de su desaparición. Parece que no hubo intercambio de información de los vehículos robados entre Haryana y Uttar Pradesh. O quizás se negaron a investigar fuera de su propia jurisdicción. Algo que permitía a Devendra Sharma y a sus cómplices operar sin molestias en Haryana. Al final, tenían la seguridad de que sus actos no serían investigados en Uttar Pradesh. El juez Balbir Singh considera que el 3 de febrero de 2002, Devendra Sharma pidió un servicio de taxi a Naresh para ir de Gurgaon a Bareilly, a varios cientos de kilómetros. Estranguló al conductor y luego arrojó su cadáver al río Hazara. El 14 de mayo de 2008, cuando declaran a Devendra Sharma culpable por el asesinato de Naresh Verma, no hay ni pizca de remordimiento. Este veredicto no es objetivo. Las fuerzas están trabajando en mi contra. No he cometido ningún delito. Grita mientras lo sacan de la sala. Tras subirse al coche de policía, el condenado se dirige a la prensa con un tono burlón. No os preocupéis. Solo abriré la boca en la horca. Durante los siguientes años se presentan más casos contra Sharma. Está condenado a 6 o 7 casos de asesinato en total. A partir de entonces, su mujer y sus hijos lo repudian públicamente. Más tarde, Devendra Sharma admite haber matado a más de 50 personas. Pero primero, se escapa de la cárcel. La fuga. El 28 de enero de 2020, tras cumplir 16 años de condena a cadena perpetua en la cárcel de Jaipur, Devendra Sharma sale en libertad condicional por buena conducta. Se supone que el 16 de febrero, 3 semanas después, debe volver a entrar. Pero en lugar de eso, decide esconderse. Antes de trasladarse en marzo a Delhi, se esconde en su pueblo natal. En Delhi, curado de espanto, decide empezar una nueva vida de manera tranquila. Durante algún tiempo se queda con un conocido en Mohan Garden. Después se casa con una viuda,
una pariente lejana que está al tanto de sus antecedentes penales. Se traslada con ella al distrito de Baprola, en Delhi. Allí Sharma vive bajo una identidad secreta. El asesino se hace pasar por un agente inmobiliario y monta su propia inmobiliaria. Incluso organiza la venta de un edificio en Connaught Place, el distrito financiero de Nueva Delhi, a un agente inmobiliario de Jaipur. Pero esta vez parece que la policía no se queda dormida en los laureles durante 2 años y medio. En junio de 2020, un equipo policial bajo el mando de Ram Manohar detiene a Devendra Sharma. El asesino tiene 62 años y han pasado 6 meses desde que escapó de la cárcel de Jaipur. Cuando los agentes lo pillan en su residencia de Baprola, Sharma está tranquilo y no intenta huir. El interrogatorio posterior se prolonga hasta la madrugada. Finalmente, el 29 de junio, se rompe y confiesa detalles desgarradores de su pasado como asesino. En relación con las noticias de los medios de comunicación que afirman que Sharma estuvo implicado en 100 asesinatos, a la policía le confiesa: «Desde que llegué a 50, perdí la cuenta». Como los actos se registran en 4 estados diferentes y los cocodrilos de la zona tienen una digestión excelente, no se puede determinar el número exacto de víctimas. Podrían haber sido 100, continúa el Doctor Muerte. Es difícil recordarlo. Medical Crimes, Asesinos de Blanco, es un podcast de Podimo producido por Bose Park Productions. Autora, Sonia Kopitz. Editora, Caroline Köhler. Productora, Sue Holder. Montaje y diseño de sonido, Fabio Lautenschläger y Pascal Mokrosch. Narradora, Antje von der Ahe. Narradora versión española, Diana Torres Orts. Dirección versión española, Juan Morales.